Leah Williams, una respetada abogada, no tenía idea de que su viaje habitual a casa se convertiría en una pesadilla sin explicación. La policía la detuvo, la sacó del auto y la tiró al suelo con una crueldad increíble. El arresto lleno de violencia y humillación se basó en una cosa, el color de su piel. Lo que sucedió después sorprendió a todos y la lucha de Leah por la justicia apenas comenzaba. Descubra cómo esta historia de injusticia y racismo ha llevado a cambios masivos. Mírelo hasta el final y no creerá cómo termina todo. Suscríbase y comparta sus pensamientos en los comentarios. Su voto es importante. Leila Williams, una respetada abogada, no tenía idea de que su viaje habitual a casa se convertiría en una pesadilla sin explicación. La policía la detuvo, la sacó del auto y la tiró al suelo con una crueldad increíble. El arresto lleno de violencia y humillación se basó en una cosa, el color de su piel. Lo que sucedió después sorprendió a todos y la lucha de Leah por la justicia apenas comenzaba. Descubra cómo esta historia de injusticia y racismo ha llevado a cambios masivos. Mírelo hasta el final y no creerá cómo termina todo. Suscríbase y comparta sus pensamientos en los comentarios. Su voto es importante. El suelo frío y duro de la celda de la comisaría parecía absorber el calor del cuerpo de Lila mientras estaba sentada. Sus manos todavía le dolían por la presión de las esposas. El ruido metálico de los barrotes al cerrarse tras ella resonó en sus oídos, un sonido que no podía quitarse de encima. Su mente corría tratando de reconstruir cómo un simple viaje a casa se había convertido en esta pesadilla. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el chirrido de la puerta cuando uno de los oficiales que la había arrestado entró en la habitación. Era el más bajo. Sus ojos todavía ardían con el mismo desprecio. La misma mirada que le había dado cuando la estrelló contra el coche. Caminó tranquilamente hacia la celda. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Pensé que ser abogado te salvaría, ¿no? Su voz goteaba desdén mientras se apoyaba contra los barrotes. Adivina qué, no nos importa quién eres. Para nosotros, solo eres otro criminal bocazas. La respiración de Leah se quedó atrapada en su garganta. Había escuchado esas palabras antes, no dichas directamente a ella, sino a través de sus clientes, a través de personas que habían sufrido a manos del mismo tipo de racismo sistémico y brutalidad policial que ella. Now-faced era surrealista estar al otro lado de los barrotes. Su condición de abogada no significaba nada en este lugar. No he hecho nada, dijo su voz temblando con una mezcla de miedo y rabia. No tienes derecho a tratarme así. La sonrisa del oficial se ensanchó mientras cruzaba los brazos, claramente disfrutando de su impotencia. Oh, tenemos todo el derecho. Encajas en la descripción, dijo burlonamente. Eso es todo lo que necesitamos. Lila apretó los puños tratando de controlar el pánico creciente. Sabía cómo se desarrollaban estas situaciones y sabía que ser desafiante solo podría empeorar las cosas, pero la injusticia de eso ardía en su pecho. No se trataba solo de que la detuvieran sin razón, se trataba de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Había visto que esto le pasaba a otros, pero ahora era su turno de experimentar la crueldad cruda y sin filtros de un sistema que prosperaba con la discriminación. El oficial más alto se unió a su compañero, su expresión dura e ilegible. Hora de interrogar, dijo bruscamente antes de que Lila pudiera protestar. La puerta se abrió y los dos oficiales la agarraron de los brazos arrastrándola fuera de la celda. Su agarre era demasiado apretadamente, deliberadamente dolorosa. Tropezó mientras la llevaban por un pasillo estrecho, el hormigón áspero raspaba las suelas de sus zapatos. La arrojaron a una pequeña sala de interrogatorios. La silla de metal raspó con dureza contra el suelo cuando la obligaron a entrar. La habitación estaba tenuemente iluminada por una única luz zumbante en lo alto, lo que hizo que todo el espacio se sintiera opresivo. Las paredes estaban desnudas y el aire estaba denso con una sensación de hostilidad que hizo que la piel de Lela se erizara. El oficial más bajo se sentó frente a ella, sus ojos escaneando su rostro con una mezcla de diversión y cálculo frío. Arrojó una carpeta sobre la mesa, pero no se molestó en abrirla. Estaba claro por su postura que esto era solo un espectáculo, una actuación para ejercer control sobre ella. Estabas acelerando, comenzó, su voz estaba mezclada con falsa autoridad. Es por eso que te detuvimos. Leah negó con la cabeza, su voz temblaba, pero firme. No iba a exceso de velocidad y sabes que esto no se trata de una parada de tráfico. El oficial más alto, que había estado de pie junto a la puerta, resopló. Oh, pero lo es, rompiste la ley, te resististe al arresto, eres una amenaza. Una amenaza. La voz de Lila Rose, incrédula. Me golpeaste contra el auto sin razón, me pusiste esposas, y no me resistí, no hice nada malo. El oficial más bajo se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó. Sabes que la gente como tú siempre dice que no hice nada malo, pero aquí estás. Lila podía sentirla frustración hirviendo dentro de ella. No solo estaba luchando por su libertad, estaba luchando contra el racismo arraigado en Dee, que alimentaba cada movimiento que hacían estos oficiales. Habían tomado una decisión sobre ella incluso antes de que saliera del auto. No se trataba de justicia, se trataba de
Poder querían derribarla para hacerla sentir pequeña, despojarla de todo por lo que había trabajado. Conozco mis derechos, dijo Lila, tratando de mantener su voz firme. Exijo hablar con mi abogado. El oficial alto se rió con dureza, sonido que envió un escalofrío por su columna vertebral. No estás en posición de exigir nada. Se acercó de pie sobre ella con una presencia intimidante. ¿Crees que ser abogado te hace especial? No eres nada. Aquí podemos retenerte todo el tiempo que queramos y a nadie le va a importar. El corazón de Leila se aceleró. Ella sabía lo que estaban tratando de hacer. Querían intimidarla para hacerla sentir impotente, pero no iba a darles esa satisfacción, a pesar de que el miedo la carcomía por dentro. Además se negó a dejar que se note. No te saldrás con la tuya, dijo en voz baja, pero llena de determinación. La gente está mirando. Alguien se enterará. El oficial más bajo puso los ojos en blanco, claramente no impresionado. La gente como tú cree que eres tan importante. Crees que él mundo gira a tu alrededor, pero ahí fuera no eres nadie más, y aquí eres peor que eso. Antes de que Lila pudiera responder, el oficial más alto la agarró del brazo otra vez, tirando de ella fuera de la silla. La empujó hacia la puerta con suficiente fuerza para hacerla tropezar, pero ella se contuvo antes de caer al suelo. Frío y duro debajo sus pies parecían simbolizar el peso aplastante del sistema en el que estaba atrapada. La arrastraron por el pasillo ignorando sus protestas, ignorando cada palabra que decía mientras la empujaban de vuelta a la celda. La puerta se cerró de golpe con una firmeza que envió un escalofrío por su cuerpo. Lila se desplomó sobre el pequeño banco duro que cubría la pared trasera de la celda. Su respiración se entrecortaba, jadeos de pánico. Nunca se había sentido tan impotente, tan completamente a merced de un sistema que la veía como menos que humana. Su mente corría mientras pensaba en todas las personas por las que había luchado en los tribunales, personas que se habían enfrentado al mismo tipo de crueldad, el mismo trato deshumanizante en el que siempre había creído. La justicia en el poder de la ley, pero ahora parecía que todo eso se estaba escapando. Las horas se arrastraban por el aire frío de la celda que la envolvía como una manta asfixiante. Cada ruido de fuera de la celda, cada crujido, cada paso la hacía estremecer. Trató de mantener su mente concentrada, trató de pensar en una forma de salir de esta pesadilla, pero el peso de todo era demasiado. De repente, el sonido de gritos distantes hizo eco. A través de la estación, la cabeza de Lea se levantó de golpe, su corazón latía con fuerza, no podía distinguir las palabras, pero había una sensación de urgencia en las voces, una tensión que parecía llenar el aire. Se puso de pie, su cuerpo rígido por estar sentada durante tanto tiempo, y se acercó a los barrotes tratando de escuchar. Los gritos se hicieron más fuertes, y pudo escuchar pasos apresurados, casi frenéticos. Algo estaba sucediendo. Un momento después, uno de los oficiales apareció al final del pasillo, su rostro pálido, miró en su dirección y, por primera vez desde que la habían traído, Lila vio algo más que desprecio en sus ojos, miedo. El oficial rápidamente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando a Lila sola con sus pensamientos una vez más. Pero algo había cambiado, la tensión en el aire era espesa y podía sentirla. Lo que fuera que estuviera sucediendo, era grande y era solo el comienzo. Leila se sentó en la oscuridad de su celda, el frío del piso de concreto se arrastraba en sus huesos, el tiempo se había vuelto borroso, y las paredes de la pequeña celda, sucia, se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ella cada segundo que pasaba, lo que profundizó su sensación de impotencia. Los oficiales que la habían brutalizado la habían dejado sola durante horas, pero la tensión en el aire le decía que algo se estaba gestando más allá de las paredes de este lugar. De repente, un fuerte murmullo comenzó a filtrarse a través de las paredes de concreto de la estación, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Al principio era solo un ruido indistinto, pero luego las palabras se volvieron claras. Voces enojadas al azar. El pulso de Lea se aceleró mientras se esforzaba por escuchar justicia para Lila y brutalidad policial. Los gritos afuera se hicieron más intensos y un pequeño destello de esperanza se encendió en el pecho de Lila. Alguien sabía que alguien había visto lo que sucedió, pero cómo su corazón latía con la posibilidad de que no estuviera tan sola como había temido. Momentos después, un oficial irrumpió en el pasillo y Lila escuchó el claro crujido de la puerta de su celda cuando se abrió. El mismo oficial más bajo de antes, el que la había tratado con más desprecio, estaba en la puerta. Su rostro se retorció en una mezcla de frustración e inquietud. Arriba ladró su tono menos seguro que antes. Lela se puso de pie lentamente con el cuerpo rígido y dolorido por las horas pasadas sentada en el banco frío. No se movió lo suficientemente rápido para el gusto del oficial, y la agarró bruscamente del brazo sacándola de la celda. La condujo por el pasillo con un paso casi apresurado, pero su agarre se había aflojado. Ya no había la malicia deliberada y enérgica en sus acciones. El ruido del exterior se hizo más fuerte a medida que se acercaban al frente de
La estación y Lila podía escuchar el ritmo inconfundible de una protesta en pleno apogeo, podía distinguir la oportunidad más claramente ahora justicia para Lila y racismo, ahora cuando pasaron por el mostrador de recepción vislumbró una pantalla de televisión que mostraba un informe de noticias su corazón casi se detuvo cuando vio su propio rostro en la pantalla seguido de un video granulado de su brutal arresto, reconoció el momento instantáneamente la forma en que los oficiales la habían golpeado contra el auto el ángulo retorcido de sus brazos cuando le forzaron las esposas debajo de las muñecas, las imágenes estaban en todas partes, la estación estaba en caos, los oficiales estaban luchando, los teléfonos no paraban de sonar, y la tensión en el aire era palpable. Nadie había esperado este nivel de reacción, y estaba claro que no estaban preparados para la tormenta que se avecinaba. Lila fue conducida a una pequeña sala de detención donde la empujaron a una silla frente a una cara familiar. Su colega Jason, un abogado colega que se había apresurado en el momento en que escuchó lo que había sucedido, su rostro estaba tenso por la ira, pero cuando la vio, su expresión se suavizó con preocupación. Leila, dijo en voz baja, extendiéndose por la mesa para agarrar su mano, ¿estás bien? Lila asintió aunque su cuerpo dolía por el maltrato y su mente todavía estaba dando vueltas por todo lo que había sucedido. No sé qué está pasando ahí afuera, dijo. Su voz apenas era más que un susurro, pero no me dejan salir. Jason sacudió la cabeza. He estado tratando de llegar a ti durante horas. No me dejaron verte hasta la próxima, pero las cosas se han intensificado. Hizo un gesto hacia la puerta donde aún se podían escuchar los sonidos apagados de la protesta. Está por todo internet. Lila, ese video de tu arresto se ha vuelto viral. La gente está indignada. Leila parpadeó en estado de shock. El video, Jason asintió, alguien grabó todo, ha estado circulando en línea, y ahora los medios lo han recogido, las imágenes son condenatorias y Lila muestra toda la brutalidad, la forma en que te trataron a todos, la gente está furiosa. Lila apenas podía procesar lo que estaba escuchando, había estado sentada en la oscuridad aislada inconsciente del mundo exterior, y ahora le estaban diciendo que su arresto era el catalizador de algo más grande de lo que podría haber imaginado. Jason apretó su mano suavemente, esto ya no se trata solo de ti, se trata de cada persona que ha sido maltratada por la policía, que ha sido silenciada o ignorada, la gente está protestando por ti, pero también están protestando por la justicia, te has convertido en un símbolo, a un símbolo, la palabra colgaba en el aire entre ellos pesada con significado. Lila había pasado su carrera luchando por la justicia para aquellos cuyas voces no eran escuchadas, pero ahora ella era la que estaba en el centro de la tormenta, era abrumador, aterrador incluso, pero también le dio un renovado sentido de propósito. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con la voz más firme, ahora como si el peso de su papel en esta batalla estuviera empezando a asentarse en sus huesos. Jason se inclinó hacia adelante con el rostro serio. ¿Dónde vamos a luchar contra esto? Lila, legalmente, tenemos un caso sólido. Ese video es toda la evidencia que necesitamos para demostrar que violaron tus derechos, que este arresto fue motivado racialmente e injusto. La atención de los medios está de nuestro lado y la protesta pública crece minuto a minuto. Leila asintió sintiendo una mezcla de alivio y determinación invadirla, pero por mucho que la idea de luchar por la justicia le impulsara, no podía ignorar el miedo que todavía la carcomía por dentro. El sistema al que se enfrentaba era poderoso, y sabía que los que estaban a cargo harían todo lo que estuviera en su poder para protegerse. Intentarán silenciarme, dijo Lila suavemente, sus ojos se encontraron con los de Jason, siempre lo hacen, la expresión de Jason oscurecido, podrían intentarlo, pero no los dejaremos, el mundo está mirando ahora, no pueden simplemente barrer esto bajo la alfombra. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación, y un oficial entró en la habitación luciendo incómodo. El capitán quiere hablar contigo, dijo, dirigiéndose a Jason, y hay una situación afuera. Jason se puso de pie, su rostro endureciéndose. Estoy seguro de que miró a Lila, mantente fuerte, esto no ha terminado. Leila asintió mirando como Jason salía de la habitación con el oficial. Se sentó en silencio, sus pensamientos corriendo. El video se había vuelto viral, protestas estaban sucediendo en su nombre, era surrealista saber que el mundo afuera se estaba uniendo a su alrededor exigiendo justicia por los males que había sufrido, pero con ese conocimiento llegó la dura y fría realidad de que su vida ahora estaba en el centro de atención. Se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana enrejada en el otro extremo de la habitación. Afuera podía ver a la multitud reunida frente a la estación sosteniendo carteles, cantando sus voces fuerte y decidida. La vista de tanta gente defendiéndola por justicia trajo lágrimas a sus ojos. Por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, Lea sintió la más pequeña chispa de esperanza, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El sistema al que se enfrentaba no se echaría atrás fácilmente, y los que estaban en el poder harían todo lo posible para protegerse, tratarían de desacreditarla, pintarla como una criminal, torcer la narrativa a su favor. Leila respiró profundamente, su resolución se endureció, ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por cada persona que había sido brutalizada, silenciada y oprimida por un sistema que fue diseñado para aplastarlos. Esta no era solo su batalla, era una batalla por la justicia, por una calidad, por el alma.
misma de la nación y no iba a dar marcha atrás. La sala del tribunal estaba llena de una tensión electrizante, del tipo que se aferraba al aire como una tormenta a punto de estallar. Lila se sentó en la mesa de defensa, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo mientras esperaba que comenzaran los procedimientos. La multitud detrás de ella era una mezcla de periodistas, activistas y personas comunes que habían seguido su caso desde el momento en que el video de su brutal arresto se volvió viral. El peso de sus ojos caía sobre ella, y podía sentir el peso de sus expectativas. Su abogado Jason estaba a su lado, tranquilo pero decidido. Se había estado preparando para en ese momento, desde el segundo en que vio las imágenes. Ahora que comenzaba el juicio, supo que tenían una oportunidad real de obtener justicia, pero se enfrentaban a una institución poderosa que haría todo lo posible para protegerse a sí misma y a sus oficiales. En la mesa de la fiscalía estaba sentado un hombre con cara de piedra, Robert Larson, un fiscal de distrito experimentado conocido por su crueldad. El trabajo de Larson era simple: desacreditar a Leila y torcer la narrativa para hacer que los oficiales parecieran justificados en sus acciones. Había construido su carrera ganando casos como este, convirtiendo la indignación pública en otro archivo cerrado. La jueza, una mujer de aspecto severo con el cabello gris recogido en un moño apretado, llamó al tribunal al orden. Comenzaremos con las declaraciones de apertura, dijo su voz resonando en la sala repleta. Fiscalía, puede proceder. Larson se levantó suavemente de su asiento, ajustándose la corbata antes de caminar hacia el jurado. Su expresión era tranquila, incluso presumida, como si el resultado ya se hubiera decidido a su favor. Damas y caballeros del jurado, comenzó su voz firme y mesurada. Este caso no se trata de brutalidad policial, no se trata de racismo, se trata de una mujer que se resistió al arresto legal y ahora busca culpar al sistema por sus propias acciones. La mandíbula de Lila se apretó cuando las palabras de Larson resonaron en la sala silenciosa. Él ya estaba distorsionando la verdad, torciendo la narrativa para pintarla como la agresora. Había visto esta táctica utilizada en innumerables casos, antes vilipendiar a la víctima, hacer que el jurado dudara de su inocencia y presentar a los oficiales como meros ejecutores de la ley. Larson continuó caminando lentamente frente al jurado. Los oficiales que arrestaron a la señorita Williams estaban respondiendo a una parada legal. Cuando ella se negó a cumplir, no tuvieron más remedio que tomar las medidas necesarias. Esto no es un caso de perfil racial o mala conducta policial, es simplemente un caso de alguien que se niega a seguir la ley. Se volvió y echó un vistazo a Lila. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. La defensa intentará convencerlo de lo contrario. Le mostrarán un video cuidadosamente editado para hacer que los oficiales parezcan villanos, pero le pido que mantenga la mente abierta, considere el panorama completo, considere la evidencia. Con eso, Larson regresó a su asiento con una mirada de satisfacción en su rostro. Jason se paró al lado, su rostro tranquilo pero decidido. Había escuchado estos argumentos antes. La estrategia de Larson era predecible, pero la verdad estaba de su lado. Se acercó al jurado con paso mesurado, sus ojos escaneando la sala mientras comenzaba su declaración de apertura. Damas y caballeros, él comenzó: este caso no se trata de alguien que viola la ley, se trata de un sistema que no protegió a uno de sus ciudadanos, se trata de perfil racial, mala conducta policial y mal uso del poder. Lo que le pasó a la señorita Williams no fue solo un desafortunado malentendido, fue un acto deliberado de brutalidad. La voz de Jason se hizo más fuerte mientras continuaba: la fiscalía le dirá que los oficiales actuaron dentro de los límites de la ley, pero tenemos pruebas que le mostrarán la verdad. Un video que capturó el momento en que la señorita Williams fue arrojada al suelo, esposada sin causa y brutalizada por quienes se suponía que la protegían. Se volvió hacia el jurado con una mirada firme: esto no se trata solo de mí, señorita Williams, se trata de responsabilidad, se trata de garantizar que aquellos a quienes se les confíe el poder sean considerados responsables cuando abusan de él. Jason dio un paso atrás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. La sala del tribunal estaba en silencio, el peso del momento oprimiendo a todos los presentes. El juicio comenzó en serio con el primer testigo de la fiscalía, uno de los oficiales que lo arrestaron, un hombre llamado oficial Cole. Se sentó en el estrado de los testigos, su uniforme impecable y su expresión cuidadosa y neutral. Elson se acercó a él con un aire de confianza. Oficial Cole, ¿puede describir los eventos de la noche en cuestión?, preguntó Larson. Cole se aclaró la garganta, su voz era firme mientras comenzaba a contar el arresto. Detuvimos a la señorita Williams para una parada de tráfico de rutina, iba a exceso de velocidad y actuaba de manera sospechosa. Cuando nos acercamos a su vehículo, se volvió hostil y se negó a cumplir con nuestras instrucciones. El estómago de Lea se revolvió al escuchar al oficial mentir tan fácilmente que era hostil. Había estado confundida, sí, pero no hostil. Simplemente había preguntado qué estaba pasando. Difícilmente había una razón para golpearla contra el auto y esposarla. Elson asintió. Guió al oficial a través de su testimonio y lo que sucedió después. Le ordenamos que saliera del vehículo. Cole continuó cuando ella se negó. Tuvimos que usar la fuerza para detenerla.
Era un procedimiento estándar. Jason se puso de pie tan pronto como Larson terminó su interrogatorio, listo para interrogar al oficial. Se acercó al estrado con pasos deliberados, sus ojos fijos en Cole. El oficial Cole Jason comenzó con su voz tranquila pero firme. Usted testificó que la señorita Williams era hostil y se negó a cumplir con sus instrucciones. ¿Es correcto? Así es. Cole respondió con su expresión ilegible y, sin embargo, Jason dijo tirando un control remoto de su bolsillo. Hay evidencia en video que sugiere lo contrario. Presionó un botón, y las luces de la sala del tribunal se atenuaron cuando el video del arresto de Laya comenzó a reproducirse en la pantalla grande al frente de la sala. Las imágenes granuladas capturaron toda la forma en que los oficiales se habían acercado a su auto, la manera brusca en que la habían sacado del vehículo y la fuerza brutal que usaron para golpearla contra el auto. La sala del tribunal estaba en silencio mientras se reproducía el video. Cada detalle, cada palabra era clara. La voz de Lea, tranquila y razonable, al principio se volvió frenética cuando el oficial la maltrataba. Las imágenes la mostraban siendo obligada a tirarse al suelo con los brazos retorcidos detrás de la espalda, y el oficial gritándole que dejara de resistirse, aunque estaba claro que no se resistía en absoluto. Cuando el video terminó, Jason se volvió hacia el oficial. Cole, ¿te parece que eso es alguien que se resiste al arresto? Cole se movió incómodo en su asiento. Sus ojos se dirigieron hacia Larson, que estaba sentado con cara de piedra en la mesa de la fiscalía. La situación era tensa. Cole tartamudeó. Teníamos que actuar rápidamente. Jason no dejó de mostrar que la señorita Williams estaba cumpliendo con sus órdenes. Eso demuestra que usted y su pareja estaban usando una fuerza excesiva. ¿Ese es el procedimiento estándar? Cole vaciló y su rostro palideció. Estábamos siguiendo el protocolo. El protocolo. La voz de Jason era aguda. Ahora, el protocolo no justifica la fuerza excesiva. El protocolo no justifica la discriminación racial. La tensión en la sala del tribunal era espesa cuando Jason se alejó del estrado de los testigos. No hubo más preguntas. El resto del juicio continuó con más testigos llamados por los testigos de la acusación, que intentaron pintar a Lila como la agresora, como alguien que merecía el trato que recibió, pero con cada interrogatorio, Jason hizo agujeros en su testimonio, mostrando las inconsistencias en sus historias y usando el video para desmantelar su narrativa pieza por pieza. Finalmente, llegó el momento de que Lila subiera al estrado. Caminó hacia el estrado de los testigos, su corazón latía con fuerza en su pecho. La sala del tribunal quedó en silencio cuando se sentó. Todos los ojos estaban puestos en ella. Jason se acercó a ella lentamente, su voz era suave cuando comenzó su interrogatorio. Lila, ¿puedes describir lo que pasó la noche de tu arresto? Lila respiró profundamente antes de hablar. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo. No iba a exceso de velocidad, no estaba haciendo nada malo, pero cuando los oficiales me detuvieron, pude sentir que algo andaba mal. No me hicieron ninguna pregunta. Solo me dijeron que saliera del auto. Cuando pregunté por qué se volvieron agresivos, antes de darme cuenta me habían tirado al suelo. Su voz vaciló levemente mientras relataba el trato brutal, pero mantuvo la compostura. No me resistí, estaba asustado, pero a ellos no les importó, me vieron culpable antes de que abriera la boca. Jason asintió, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. ¿Y cómo te ha afectado esta experiencia? Lea vaciló, el peso de sus emociones amenazaba con abrumarla. Siempre he creído en la ley, he pasado mi carrera luchando por los derechos de las personas, pero esto me hizo darme cuenta de que el sistema está roto, que no importa cuánto sepas o cuánto luches, a veces no es suficiente. La sala del tribunal estaba en silencio mientras las palabras de Lila flotaban en el aire, un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando Jason terminó su interrogatorio, Lila bajó del estrado, su corazón pesado pero resuelto. El juicio le había quitado todo dignidad, su sentido de seguridad, pero no se rompió cuando se hicieron los argumentos finales, y el jurado fue enviado a deliberar. Lila se sentó en la sala del tribunal, sus manos temblaban mientras esperaba el veredicto. Las horas pasaban, cada minuto extendiéndose hacia una eternidad. Finalmente el jurado regresó a la sala del tribunal, contuvo la respiración mientras los Forers sostenían el trozo de papel que decidiría el destino de Lila. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Lila Williams, no culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron en la mente de Lila, la incredulidad y el alivio se estrellaron sobre ella como una ola. Había ganado, era libre, pero mientras miraba alrededor de la sala del tribunal, supo que la lucha no había terminado. El sistema que la había brutalizado todavía estaba en pie y había innumerables otros que habían sufrido la misma injusticia. Su victoria era solo el comienzo. La sala del tribunal estalló en aplausos cuando se anunció el veredicto de no culpable. Esas dos palabras resonaron en la mente de Lela, su peso se hundió lentamente mientras la tensión se drenaba de su cuerpo. Había ganado, había sobrevivido a la pesadilla de ser tratada como una criminal acusada injustamente y brutalmente maltratada, pero mientras estaba sentada en la sala del tribunal rodeada de su familia, amigos y partidarios, supo que este no era el final de la historia.
era simplemente el comienzo de algo mucho más grande fuera del Palacio de Justicia. La energía era palpable, la gente se había reunido en misa sosteniendo carteles que decían justicia para Lila y brutalidad policial, su oportunidad. Se podía escuchar desde dentro del edificio, el ritmo de sus voces, un grito de guerra por el cambio. Lila sabía que las cámaras la estarían esperando, las preguntas de los periodistas zumbaban como una tormenta, pero no estaba pensando en el frenesí mediático, su mente estaba en otra parte procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Jason se inclinó hacia ella, su voz baja y tranquilizadora. ¿Lo hiciste, Lila? Lo hicimos, eres libre. Lea logró esbozar una pequeña sonrisa, pero el cansancio en sus ojos era claro, había luchado tan duro, soportado tanto, y ahora que la ve en la corte había terminado, el peso de todo se derrumbó sobre ella, quería sentirse aliviada, pero todo en lo que podía pensar era en las personas que no habían tenido tanta suerte como ella, los que habían sido tragados por el sistema, masticados y escupidos sin justicia, sin recurso. Gracias, Jason, susurró por todo. Él asintió con la cabeza, su rostro lleno de orgullo, pero también entendiendo que no ha terminado. Laya, este veredicto es solo el comienzo, el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana, pero este es un paso adelante. Lila se puso de pie lentamente, sus piernas temblaban por el alivio y el cansancio, su familia se reunió a su alrededor, sus brazos la envolvieron en fuertes abrazos. Daniel, su hermana, la abrazó por más tiempo, las lágrimas corrían por su rostro. Estaba tan asustada, dijo Daniel con voz temblorosa, pensé que iban a hacerlo. No pudo terminar la oración. Lo sé, susurró Lea, apretándola fuerte, lo sé, pero ahora estoy bien, estamos bien. Pero mientras caminaban hacia las puertas del juzgado, Lea sintió una sensación de pavor volviendo. En ella había ganado su caso, sí, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. El sistema que casi la había destruido no iba a irse en silencio. El departamento de policía había sido humillado, los oficiales expuestos, pero Leila sabía lo rápido que intentarían cubrir sus huellas, girar la historia a su favor. La institución a la que se había enfrentado era vasta, arraigada en sus formas e inquebrantable en su poder. Tan pronto como salieron, el rugido de la multitud los golpeó como una ola. La gente vitoreó, aplaudió y gritó su nombre. Lila parpadeó ante las brillantes luces de las cámaras que destellaban en su cara. Los reporteros empujaron sus micrófonos hacia ella, todos clamando por su primera declaración. Lila, ¿cómo te sientes sobre el veredicto? ¿Cuál es tu mensaje al departamento de policía? ¿Planeas presentar cargos contra los oficiales? Las preguntas llegaron rápidas, pero Lila apenas las registró. Estaba parada en el escalón del juzgado, sus ojos escaneando a la multitud. Podía ver las caras de las personas que la habían apoyado, los que habían creído en su inocencia, pero también vio caras llenas de ira, gente que había venido no solo por ella sino para luchar contra un sistema que había fallado a tantos. Miró a Jason, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Tenía que decir algo. Lila respiró profundamente dando un paso adelante hacia la fila de micrófonos. La multitud se calmó esperando que ella hablara. Su corazón se aceleró en su pecho, pero cuando abrió la boca su voz salió firme y fuerte. Quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado durante esta pesadilla, comenzó su voz llevando sobre el mar de rostros. Este veredicto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido injustamente atacada, brutalizada y silenciada por un sistema que los ve como menos que humanos. La multitud murmuró de acuerdo y Lea sintió que su confianza crecía. Esta lucha no ha terminado, ella continuó. Hoy ganamos una batalla, pero el sistema que permitió que esto sucediera todavía existe, todavía está roto, y hay tantos otros que todavía están sufriendo. Por eso tenemos que seguir presionando, seguir exigiendo justicia, no solo para mí, pero para todos. La multitud estalló en aplausos, sus voces se alzaron en oportunidad. Una vez más, justicia para todos, justicia para todos. Lila dio un paso atrás, abrumada por la respuesta que había dicho desde su corazón, pero ahora que las palabras estaban ahí sintió el peso de ellas asentarse sobre sus hombros. Ya no estaba luchando solo por ella misma, estaba luchando por algo mucho más grande, y la responsabilidad que conllevaba era enorme. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jason llevó a Lea lejos del Palacio de Justicia, zigzagueando entre la multitud de personas. Su familia siguió de cerca detrás de sus rostros. Una mezcla de alivio y orgullo, pero la mente de Laya estaba en otra parte. Sabía que la pelea no había terminado. El departamento de policía se reagruparía y tratarían de pintarla como la villana, darían un giro a la historia, desviarían la responsabilidad y continuarían protegiendo a los suyos. Más tarde, esa noche, mientras Lila se sentaba en su sofá en la tranquilidad de su apartamento, trató de procesar todo lo que había sucedido. Su teléfono vibró incesantemente con mensajes de apoyo y sus cuentas de redes sociales se inundaron de personas celebrando el veredicto, pero mezclado con las felicitaciones eran las inevitables amenazas y el veneno. La gente que se negaba a creer que ella era inocente, que la veían como nada más que una alborotadora. Se desplazó por los mensajes, con el corazón hundiéndose mientras leía algunos de los comentarios llenos de odio. Esta vez tuviste suerte, cuida tus espaldas. Crees que ganaste, la policía vendrá por ti otra vez. No eres más que una criminal. Leila apagó su teléfono sintiendo el familiar nudo en la oreja apretándose en su pecho.
Sabía que esto sucedería incluso con el veredicto a su favor. Había gente que nunca la vería como algo más que culpable por el color de su piel, por el sistema que fue diseñado para verla de esa manera. Se reclinó en el sofá, cerró los ojos y trató de encontrar algo parecido a la paz, pero la paz era fugaz. El sistema que casi la había destruido todavía estaba ahí afuera y no iba a cambiar fácilmente. Los oficiales que la habían brutalizado podrían enfrentar consecuencias, pero eran solo una parte de una máquina mucho más grande. Un golpe en la puerta la sobresaltó y rápidamente se puso de pie. Su corazón se aceleró cuando abrió la puerta. Fue recibida por el rostro familiar de Daniel, que había venido a ver cómo estaba. Hola, Daniel, dijo entrando suavemente. Solo quería ver cómo lo estás llevando. Lila sonrió débilmente agradecida por la presencia de su hermana. Estoy bien, dijo aunque el cansancio en su voz era claro. Se sentaron juntas en el sofá. El silencio entre ellas era cómodo pero pesado con pensamientos no dichos. Después de una larga pausa, Daniel finalmente rompió el silencio. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán?, preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Quiero decir, ¿crees que esto es suficiente? Lilaside mirando por la ventana con las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. El cambio no sucede de repente, dijo en voz baja, pero creo que este es un comienzo. La gente está prestando atención ahora. Están viendo lo que realmente está sucediendo. Y mientras sigamos luchando, mientras no nos rindamos, creo que hay esperanza. Daniel asintió con su expresión pensativa. Simplemente no quiero que tengas que pasar por esto otra vez. Lila sonrió con tristeza. Yo tampoco, pero no voy a dejar que el miedo me detenga. Si no nos ponemos de pie, nada cambiará nunca. Se sentaron juntas en silencio. El peso de todo lo que había sucedido se estaba asentando. Entre ellos la lucha no había terminado, pero por primera vez Lea sintió una sensación de propósito que superaba su miedo. El sistema estaba roto, pero ella no, y mientras tuviera aliento en su cuerpo, seguiría luchando no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido silenciados, oprimidos y golpeados por el mismo sistema que había tratado de destruirla. Mientras la noche se hacía más oscura y las luces de la ciudad parpadeaban una por una, Leila sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba lista. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Si esta historia te conmueve, no te quedes callado, deja un comentario, comparte tus pensamientos y apoya la lucha por la justicia. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias sobre aquellos que no se rinden ante la injusticia. Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Tu voto importa.